Cambiamos de tema. Un estudio del Servicio Nacional del Consumidor detectó diferencias de hasta 35.000 pesos en el costo total de créditos y avances en efectivos para compras en vestuario escolar. Para conversar en profundidad sobre este tema nos acompaña el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministro, como se dice, llega marzo, los gastos aumentan, sobre todo para los padres, entre los útiles, uniformes. ¿Qué es lo que detectaron ustedes también en la forma para hacer estas compras que muchas veces se piden créditos o se pagan cuotas? Así es, mucha gente dice, se me apareció marzo. Y una de las cosas que nosotros hemos dicho y hemos tratado de transmitir es la importancia de ir planificando lo que van a ser los gastos a lo largo del año para que no se nos vayan apareciendo estos meses especiales en donde hay una mayor cantidad de gastos para la familia. Y una de las cosas de las que el CERNAC ha hecho es hoy día entregar información respecto del costo del crédito. Siempre hacemos un llamado a que si no es necesario endeudarse, no se endeude, que es mejor comprar en efectivo. Pero sabemos que hay situaciones en las cuales la gente tiene que comprar utilizando el crédito, o sea, el pedir prestado plata. Y para eso es muy importante la información que hoy día entrega el CERNAC, porque nos muestra diferencias muy significativas en el costo del crédito para una persona, para una misma persona. O sea, claro, esta es una encuesta que se hace sobre la base de una persona característica que va a distintas instituciones a pedir este crédito. Y las diferencias son importantes. Por lo tanto, nuestro llamado inicial es a comparar y cotizar en distintos créditos. ¿Qué se debe fijar esa persona a la hora de tomar el crédito? Porque la información bancaria es bastante compleja y muchas veces lo que dicen, mire, no se preocupe si con estas cuotas o cuánto tiene que ir pagando cada mes, pero finalmente no se saca ese cálculo que, como usted lo dice, hay hasta 35.000 pesos de diferencia. Bueno, lo primero es cotizar. La persona tiene que ir y cotizar en distintas instituciones. Nosotros hacemos el llamado al que sean al menos tres instituciones donde usted presente sus antecedentes y pida una cotización del costo de un crédito. Para poder comparar ese crédito, lo que tiene que hacer la persona es pedir siempre la misma cantidad de plata en las distintas instituciones financieras. Y segundo, el mismo plazo. De esa forma, aquella que tenga el costo total del crédito más bajo es la que más le conviene. ¿Por qué? Porque el costo total del crédito involucra todos aquellos pagos que se tienen que hacer. Muchas veces uno no solo paga la tasa de interés, también paga comisiones o paga seguro. Y por lo tanto, la forma de comparar es a través de este costo total del crédito. Aquel que tiene el costo total del crédito más bajo es el que más le conviene a una persona. ¿El banco tiene que incluir en este costo total del crédito todo eso un poco aparte, como usted le dice, que si quizás son la mantención, los seguros, etcétera? Así es. Lo que está establecido que tanto en el costo total del crédito como en la carga anual equivalente se tiene que entregar se tiene que incluir todo el costo, los gastos asociados al crédito. La otra alternativa es mirar la carga anual equivalente, que es una tasa de interés, digámoslo así, que involucra también todos los seguros, todos aquellos costos de mantención que se realizan. De nuevo, un mismo monto, el mismo plazo del crédito, el que tenga la carga anual equivalente más baja es el que más le conviene al usuario. Ministro, y respecto al avance en efectivo, ¿esa también es una buena fórmula, por ejemplo? Bueno, lo que nos muestra el estudio del CERNAC es que hay distintas situaciones. Muchas veces uno tiene la impresión de que el avance en efectivo es más caro que, por ejemplo, el pedir o comprar utilizando la tarjeta de crédito a 12 meses, por ejemplo. Claro, pero lo que ocurre muchas veces es que depende mucho de la institución. Las diferencias que se dan entre una institución financiera y otra hacen que no necesariamente la compra con tarjeta de crédito en cuotas sea más conveniente, por ejemplo, que un avance en efectivo. Depende de la institución. Por eso el llamado es a informarse, por eso el llamado también es a visitar la página del CERNAC, www.cernac.cl, para ir comparando, tener una primera mirada de lo que son los costos de estos créditos. Claro, por ejemplo, ustedes en el estudio que hicieron, en el caso del avance en efectivo a 12 meses, la entidad con menor costo fue Corbanca y la mayor costo es ITES, para tenerlo, por ejemplo, en consideración. ¿Qué pasa para pagar en cuotas? ¿Es una buena opción y qué también ahí se debe fijar la persona? Bueno, cuando uno, en este caso, tal como tú señalas, las diferencias son muy significativas. Uno puede terminar pagando por un préstamo de 150.000 pesos, casi 200.000 pesos. Y hay una diferencia entre el más barato y el más caro de 35.000 pesos. O sea, cerca de un 25% de lo que uno inicialmente pidió prestado. O sea, son diferencias muy significativas. Por eso hay que cotizar. Hay que tratar de endeudarse lo menos posible y también en cuotas, la menor cantidad de cuotas posible. Porque la gente tiene que recordar que cuando pide un préstamo, lo que está haciendo es pidiendo plata prestada. Uno tiene que devolver esa plata, pero paga intereses y paga seguros, paga una serie de otras cosas. Entonces, mientras menos cuotas
sea este crédito, significa que menos intereses paga y por lo tanto paga menos, al final de cuentas termina pagando menos por este crédito. Pero cuando se le ofrece, por ejemplo, las tarjetas de retail y dicen quiere pagar en cuotas pero sin interés, ¿eso efectivamente es sin interés o también se podría quizás cobrar mantención o seguro o algo que finalmente el saldo final va a ser más caro? Bueno, ahí hay un antecedente muy interesante de lo que entrega hoy día el CERNAC respecto a los costos de mantención y administración que muchas veces se cobran. Pero para responder la pregunta respecto a cuando a uno le ofrecen estas 3 cuotas, 6 cuotas, precio contado, eso sin lugar a dudas que es mucho mejor, es una mejor alternativa que comprar con tarjeta de crédito sin esa oferta a 6 meses. Claro. O sea, efectivamente ahí no se le cobran los intereses, se puede cobrar algún costo de mantención que va a depender de la tarjeta de crédito. Ahora, lo interesante de lo que publicó hoy día el CERNAC es que muchas veces estos costos de mantención y administración son muy significativos, son muy elevados. Por el solo hecho de utilizar la tarjeta se me cobra un costo de mantención y administración alto, en algunos casos de 150.000 pesos anuales, o sea, si lo consideramos en un crédito de 12 meses, o sea, una cantidad muy importante de dinero. Por lo tanto, nuevamente, acá el llamado a todos los consumidores es a informarse respecto a esta materia. Nosotros vamos a seguir trabajando con el CERNAC de forma tal de poder simplificar la entrega de información a la gente, cosa que la gente tenga una claridad respecto a cuál tipo de instrumentos financieros es más caro. Porque muchas veces también las personas ocupan diferentes tarjetas para diferentes, por ejemplo, tiendas, en el caso porque hay beneficios, pero eso también puede ser perjudicial a la larga porque genera, como usted dice, por ejemplo, los costos de mantención que debe pagar por todas aquellas que usó. Por eso nosotros aquí el llamado es a revisar lo que es la página web del CERNAC, donde hay una cantidad muy importante de instituciones financieras que están sobre las cuales tenemos datos para información para mostrar al público, de forma tal que la gente vea y diga, bueno, esta es la tarjeta que yo tengo, bueno, ¿cuáles son los costos de mantención y administración en este estudio? ¿Son más altos, son más bajos que otras tarjetas de crédito? Lo otro que es importante es que, dado que existen estos costos de mantención y administración, es importante que la gente vaya utilizando solo una tarjeta o la menor cantidad de tarjetas posibles, tratar de acumular todo en una deuda, porque de esa forma uno se evita que estos costos de mantención y administración se multipliquen en varias tarjetas, porque así voy pagándole a mucha gente distintos costos de mantención. Entonces ahí también hay una buena forma de ahorrar, que es manteniendo y tratando de acumular las deudas en una tarjeta, lo que también permite a la gente ordenarse, porque si uno tiene muchas tarjetas, tiene muchas deudas y se ordena poco. Eso mismo quería preguntarle, el orden y cómo programarse, ¿qué recomendaciones hace una persona porque también lo veíamos hace pocos minutos con Sebastián Fuentes, que estaba haciendo el despacho, que el gobierno llamaba a ordenarse en el sentido porque después viene la Navidad y que ya se están pagando las deudas de marzo? Entonces, ¿cómo ordenar y cómo le enseñaría usted también a la población a ser responsable y quizá estar ocupando estos servicios financieros, pero de la forma adecuada? Bueno, lo primero es decir que lo que tenemos que evitar es que se nos aparezcan los meses, que se nos aparezca marzo, que sepamos cuando llegue marzo, ya sabíamos que teníamos que comprar los uniformes escolares, por lo tanto teníamos en el presupuesto ya de alguna u otra forma considerado esto, teníamos un colchoncito de ahorro para poder pagar estos uniformes escolares y de esa forma evitar endeudarnos. No usar todas las vacaciones, por ejemplo. Para hacer esto, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? En primer lugar, ordenar la billetera. ¿Qué significa esto? Básicamente sacar las cuentas de cuáles son mis gastos, cuáles son los gastos que yo voy teniendo en los distintos meses del año. Y eso es muy simple. Nosotros hacemos curso de educación financiera donde lo primero es anotar los gastos, cuáles son los gastos fijos que tengo, cuáles son los gastos variables que tengo, cuáles son esos gastos, esos lujitos que muchas veces uno se quiere dar, tenerlos claros. Tener claro nuestras fuentes de ingresos. Muchas veces en la familia no hay solamente una fuente de ingresos, hay varias fuentes de ingresos de alguna persona que trabaja en la familia, tener claro cuáles son los ingresos y en base a eso tratar de ponerse una meta de ahorro, tratar de establecer algún presupuesto para poder ir juntando esa plata que nos sirva para pagar, por ejemplo, los gastos en marzo, o también muchas veces tenemos gastos adicionales en septiembre, muchas veces diciembre es un mes caro, después vienen las vacaciones. Entonces planificarse no solo pensando en el mes de hoy, eso es lo importante, que no solo se piense en cuánto gasto hoy día, sino en cuánto voy a gastar a lo largo del año, porque hay meses que son más donde puedo ahorrar, hay meses donde gasto más. Ministro, por último quiero preguntarle por otro tema, pero respecto al ajuste fiscal, ¿cómo va ese trabajo? También considerando cómo viene el año, que hay problemas económicos, ¿cómo hacer? Si hay alguna estrategia que nos podría adelantar.
Bueno, respecto a la primera materia que usted me pregunta, el ministro de Hacienda ha sido súper claro en esta materia, se anuncian cosas cuando haya algo que anunciar. Respecto del año, sin lugar a dudas que este es un año en donde estamos viendo un mundo más complicado, las condiciones externas son menos favorables, los precios de las materias primas ya hemos visto una caída muy persistente en ellas, ya hace varios años, lo veníamos diciendo hace mucho tiempo atrás, las condiciones financieras se han tornado menos beneficiosas para los países emergentes, donde está considerado Chile. Pero lo importante acá es que Chile también es un país ordenado. Chile también es un país con cuentas sanas, Chile es un país que no se estaba endeudando en los mercados internacionales y por lo tanto este escenario externo menos favorable a nosotros como país nos afecta, sin lugar a dudas, pero también la gente tiene que estar tranquila que somos un país ordenado, un país que puede enfrentar este tipo de situaciones. Y nosotros sabemos que nuestra tarea es mantener y elevar la tasa de crecimiento de nuestro país para poder generar mayores condiciones de empleo. Pero en eso también tenemos un desafío grande y por eso la presidenta ha dicho que este es el año de la productividad, que es el también avanzar hacia una diversificación productiva que nos permita ser menos vulnerables a lo que pasa, por ejemplo, en materia de precio de cobre. ¿Se podría atacar también con la reducción del gasto corriente? Bueno, acá nosotros como gobierno estamos trabajando en la implementación de un presupuesto. Cualquier noticia respecto a esa materia se conoce cuando se toman decisiones al respecto, pero lo importante es que nuestro país ha avanzado de manera importante en una política fiscal ordenada, una política fiscal sana. Creo que eso es un activo de nuestro país, es un muy buen activo, algo que tenemos que mantener. Ministro Luis Felipe Céspedes, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación.